Hola a todos, en el video anterior hemos visto la resolución del problema de planning para dos trabajos, Job 1 y Job 2. En este video vamos a verlo para 6 trabajos. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar esta definición y en vez de J1, J2, tenemos J1, J2 hasta J6 y por lo tanto esta matriz, en vez de tener J1 y J2 como índices para la fila, va a tener J1, J2 hasta J6. Las filas no cambian porque task no cambia. Por otro lado, antes teníamos solamente dos trabajos y para el primer trabajo la primera máquina que se usaba era la M1 con duración 80, que es esta. Utilizo la M1, duración 80, luego utilizo la M2 con duración 60, utilizo la máquina M2 con duración 60 y una vez que termina el Job 1 queda la mesita de luz sin pintar, que es el producto terminado para el Job 1. Para el Job 2 la primera máquina que utiliza es la M2 con duración 120 y luego la M3 con duración 80. La primera que utiliza el Job 2 es la M2 con duración 120 y luego la M3 con duración 80. Y el producto que obtiene es la mesita de luz pintada, que es el producto final para el Job 2. Ahora hay que agregar 4 trabajos más y por simplicidad vamos a suponer que el tercero es como este, el cuarto es como este. Fíjense que acá lo único que cambia es la duración, pero las máquinas se utilizan en el mismo orden, M2, M3. Luego uno parecido a este y el sexto parecido a este. No tiene por qué necesariamente ser M1 seguido de M2 o bien M2 seguido de M3. Podría ser M1 y M3 o incluso podría ser primero M3 y después M2, como es el caso de impresión de materiales flexibles, en donde tengo primero impresión y después laminado, y en otros casos tengo primero laminado y después impresión. Pero en este caso vamos a asumir estos datos para simplificar la explicación. Bien, las restricciones inherentes a las duraciones son exactamente las mismas, no cambian. Me da lo mismo que aquí haya 2 trabajos o que haya 6. Las restricciones de precedencia tampoco cambian y lo que sí va a cambiar son las restricciones de solapamiento. Antes teníamos solamente este único caso de posible solapamiento, esta actividad y esta actividad. Entonces, para impedir esta superposición escribíamos que no haya overlap entre solamente dos actividades. Job 1 proceso 2, Job 1 proceso 2, que es esta actividad, que es esta que está aquí, y la otra es que en esta estructura es esta M2, y luego la otra actividad que es Job 2 primer proceso, Job 2 primer proceso, sexta actividad, que es esta que está acá, que en esta estructura es esta M2. Entonces, estas son las únicas dos actividades que podían solaparse, por lo tanto con esta restricción era suficiente. Y en el video anterior no usamos esta estructura. En esta versión, con 6 trabajos, sí vamos a usarla. Y la idea es que estos son los productos terminados en esta estructura, Job, y estos son los productos terminados para la matriz de actividades. Entonces, esta es la instrucción que evita solapamiento para el caso de la máquina M2. Después lo vamos a hacer para M1 y M3. Entonces nos vamos a concentrar solamente en la máquina M2. Y vamos a decir que no haya superposición o solapamiento entre ciertas actividades. Ahora tenemos que seleccionar las actividades que van a usar la máquina M2. ¿Cómo hacemos esa selección? Decimos que
para todo J en jobs, o sea, desde J1 hasta J6, vamos a seleccionar a partir de actividad J proceso 1, es decir, a partir de todas estas actividades, vamos a seleccionar algunas de acá. ¿Cuáles vamos a seleccionar? Bueno, solamente aquellas que usan M2, esta y esta. ¿Cómo las seleccionamos? Estas actividades van a ser esta, que utilizan esta y esta. La 2, la 4 y la 6, las pares. Entonces, ¿cómo hacemos para quedarnos solamente con estas tres actividades? Bueno, eso se escribe de la siguiente manera. Selecciono todas las J tales que yo sub j.machine1, es decir, primera máquina que utiliza el job sub j1.machine1 sea M2. Entonces me quedo solamente con esta y con esta, y excluyo la primera, excluyo las impares. Entonces me quedo solamente con esta. Ahora tengo que también excluir, tengo que garantizar que no haya solapamiento en todas estas que también utilizan la máquina M2, que son las, ¿cómo lo expreso? Diciendo para todo J en jobs, de las actividades sub J sub proceso 2, que son todas estas, me voy a quedar solamente con las que usan la máquina M2. ¿Cuáles son las que usan la máquina M2? La primera, la tercera y la quinta. Las otras utilizan M3. Entonces, para quedarme solamente con la primera, la tercera y la quinta, con las impares, escribo que son la primera, la tercera y la quinta, las impares. ¿Cómo lo hago? Escribo job sub j, que es este job, punto machine 2 igual a M2. Entonces, punto machine 2, que es esta, me quedo solamente con las que tienen M2, que son la primera, la tercera y la quinta. Entonces, de esta manera, estas 6 actividades son las que utilizan la máquina M2 y no tiene que haber solapamiento. Bien. Luego hacemos lo mismo para el caso de M1 y para el caso de M3. Fíjense que para el caso de M1 y M3, por ejemplo, para M3 no sería estricto esta que está acá, porque fíjense que no hay ningún caso en el que la máquina M3 es la primera máquina. Fíjense, machine 1 nunca aparece M3. Sin embargo, conviene escribirlo de esta manera para que funcione para casos genéricos. Por ejemplo, que primero utilice M3 y después M2. Lo mismo para M1. Entonces este sería el caso más general. El minimize no cambia, es exactamente lo mismo. Tengo que minimizar el máximo de los últimos trabajos y me da lo mismo que sea para 2 trabajos que para 6. O sea que esto no cambia. Vamos a las restricciones de estado. Antes teníamos que la posición del carro tenía que ser igual para el caso de esta actividad, igual a index área A. Luego esta, en vez de decir que tenía que estar en el estado M1, decíamos index de M1. Luego en vez de M2 decíamos index de M2, y luego en vez de área S, este era el caso de la versión antigua del OPL y la versión más moderna. En vez de decir área S decíamos index de área S. Bien. Y este era el caso para el job 2. ¿Cómo vamos a generalizar esto? Bueno, acá vamos a considerar que esta M1, si lo vemos en la estructura, ¿de dónde sale la M1?
sale de acá. Es decir, que podría referenciarse como job sub j1 punto machine 1. Punto machine 1. Entonces acá lo reescribimos diciendo job sub j1 punto machine 1. Esto es lo mismo que m1. Luego esta es exactamente la misma, es m1, por lo tanto esto es igual. Y ahora para m2, ¿de dónde sale m2? m2 es esta que está acá y es job sub j1 punto machine 2. Job sub j1 punto machine 2. Y luego para m2 esto es idéntico, por lo tanto este es idéntico. Bien, y fíjense que para el área A y para el área S no hay ninguna diferencia. Para el caso de J2, bueno, la primero tengo una M2, pero para J2. ¿De dónde sale la M2 para J2? Sale de acá. ¿Cómo lo referencio? Bueno, job sub J2 punto machine 1. Job sub J2 punto machine 1. Y luego, bueno, M2 eso no cambia. Y luego para M3, ¿de dónde sale la M3 para el caso de J2? Sale de aquí. De aquí sale esa M3. Entonces lo referencio como job sub J2 punto machine 2. Job sub J2 punto machine 2. Bien. Ahora tendría que hacer lo mismo para J3, para J4, hasta J6. Pero si vemos la forma, lo único que cambia en esta expresión y en esta expresión es el J. Acá tenemos todo J1 y acá tenemos todo J2. Por lo tanto, si hacemos variar el J, tomamos para todo J en jobs y acá ponemos J, entonces nos queda expresado para los 6 trabajos. Bien, entonces ahora vamos a, ahí ya terminaríamos, vamos a verlo en el OPL. Si lo vemos en el OPL, acá tenemos la parte de declaraciones, que es esta. Luego tenemos el minimize, que es este. Luego tenemos las restricciones inherentes a las duraciones, precedencia, luego no overlap y luego las restricciones de estado, que es lo último que vimos. Para finalizar, lo último que podemos hacer es ver que esto es para M1, este es para M2 y este es para M3. Entonces, en vez de reescribir esto 3 veces, lo que podríamos hacer es, y ahora se entiende por qué acá, en vez de escribir states así, lo hemos escrito como machine por un lado, unión y estas dos, porque el tener este machines como M1, M2, M3, lo vamos a copiar, M1, M2, M3, nos permite aquí escribir for all, y acá ponemos m o cualquier variable in machines y abrimos, cerramos. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que esto que está aquí lo haga para todo m. Entonces aquí en vez de poner m1 vamos a poner m. Entonces aquí en vez de m1 ponemos m.
y esto es equivalente a M1, M2, M3, entonces esto lo podemos sacar. Y ahí queda ya la versión completa. Si ejecutamos, entonces podemos ver que ahora vamos a tener 6 trabajos. Si hacemos clic acá, gráfico de Gantt, vemos que en vez de 2 trabajos vamos a tener 6 trabajos. Este es el job 1, todo ese es el job 2, ese es el job 3 y este que está acá es el job 6. Si queremos ver la posición del trolley, hacemos clic en este icono y acá vemos la posición del trolley. Acá podemos observar que si volvemos a ver el Gantt para la actividad, fíjense que aquí no hay separación. Por ejemplo, acá hago la carga y hago la descarga. Fíjense que acá estamos hablando del job 2. Cargo y descargo, y el traslado del carro de la zona A a la máquina 1 es inmediato. Entonces aquí no hay ninguna diferencia. Si quiero considerar los tiempos de desplazamiento del carro, entonces para ello van a utilizar una versión que es, van a hacer archivo, importar, y acá van a ir a esto que acabamos de ver recién es el schedule trolley 1. Si ven este trolley 2, la diferencia con este anterior, que es el que acabamos de explicar ahora, es que este considera los desplazamientos. Entonces esta estructura dice que M es un conjunto, por eso tengo estas llavecitas, es un conjunto de tripletes, de ternas. Esas ternas son desde M1 hasta M1, la duración es 0, como es intuitivo, pero si me muevo de la máquina 1 a la máquina 2, entonces la duración es 50. Si me muevo de M1 a M3, la duración es 60. Si me muevo de la zona área A a M1, la duración es 50. Si me muevo a la M2, la duración es 90, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se utiliza esta estructura, este M, para expresar que el tiempo de traslado no es instantáneo? Bueno, lo único que se agrega es que cuando se especifica state function trolley position, se le agrega with M, con ese M, que es este M, y eso es todo. Entonces ahora, bueno, hay un detalle sintáctico que cambia, pero eso lo pueden ver ustedes, bastante simple, bastante directo. Y si ahora ejecutamos este nuevo trolley 2, fíjense ahora la diferencia. Podemos ver que si tocamos este Gantt, ahora para cualquier, por ejemplo para el J1, fíjense que ahora ya hay un tiempo. Para el J2, que antes era instantáneo, la carga en la zona de inicio y luego la descarga, unload, en la máquina 1, este tiempo, acá se acuerdan que era inmediato, ahora ha transcurrido todo este tiempo. Entonces todo el scheduling termina, en este caso,
en el tiempo 980, mientras que en el otro caso terminaba en un tiempo menor. Bien, con esto terminaríamos entonces la lista de reproducción de Planck.